Hola, hola, que el Señor los bendiga ricamente. Quienes habla el evangelista Daniel Antón del Ministerio El Rey Te Llama. Seguimos con la segunda parte, evangelismo, taller de evangelismo, avanzando a la conquista. No se olviden, la primera parte era, hoy es el tiempo de nuestra conquista, hoy es el tiempo, avanzando a la conquista. Habíamos visto también preparativo para la conquista, Josué, Josué salva, no se olviden. ¿Cuándo? Ahora. Siempre que hay una promesa de parte, una conquista o ir a tomar la tierra prometida, siempre hay una promesa. El Señor le hizo una promesa a Josué: fuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo, y todo lo que pisare tus pies será territorio. También estamos, el otro punto es avanzando la conquista y su preparativo. Siempre que hay una conquista, hay una promesa, hay preparativos para ir a conquistar esa tierra o esa promesa que el Señor nos dio. También Josué manda a los espías secretamente y usan la misericordia. Josué mandaba 2 espías para confirmar el terreno o el lugar donde la tierra era a conquistar, para asegurarse. Otro punto más es: Josué, como comandante, ordena a su pueblo, a cada miembro en su puesto. Siempre tenemos que tener gente confiable para después poder ir juntos a poseer, más si somos líderes y tenemos células o grupos o pastores, tenemos gente a cargo. Siempre tenemos que tener personas responsables, con visión, con la misma pasión, para ir a tomar esa tierra que el Señor nos entregó en nuestras manos. Otro punto: el éxito de una gran conquista, la circuncisión de una nueva generación. Y esta es la nueva generación, pero del corazón. En el tiempo de Josué era la circuncisión de su prepucio de todo varón. Era un pacto que Dios había hecho con los hebreos, con ese pueblo especial, donde se diferenciaba de otras naciones. Gloria a Dios. Seguimos. El príncipe del ejército de Jehová se presenta a Josué. Siempre que hay una conquista hay un respaldo. Dios está con nosotros, así como estuvo con Moisés, estuvo con Josué y con el pueblo de Israel, y así Jesucristo también está con nosotros. Otro punto: pasos para la conquista. Tenemos que tener 4 puntos principales. Primero, para una conquista, cuando Dios nos habla y nos promete, el conquistador o la conquistadora tiene que tener visión. Visión es el panorama de aquella cosa, de aquel lugar, de aquella tierra que el Señor nos está mostrando. Esa es la visión del lugar específico que Dios nos está mostrando a cada individuo en lo personal, a cada hijo. Después de esa visión hay una misión, que es el segundo punto: cómo tenemos que nosotros programarnos para ir a poseer esa visión o tomar la misión. ¿Cuál era la misión? No se olvide que tenían la visión de la tierra, vino la promesa, después fue la misión, mandar 2 espías. Y después también está el tercer punto: es posesión, ir a tomar posesión de la tierra prometida que Dios nos dio. Y otro punto más, que muchos se olvidan que le hemos dado, es el cuarto punto, el más principal de todos para una conquista efectiva y productiva. Es la conservación, es conservar lo que Dios nos entregó en nuestras manos. Por eso mandó Josué a santificar el pueblo y a circuncidarse, un nuevo pacto. Así que vamos a ver ahora en esta enseñanza 8 características que tiene que tener un conquistador. ¿Cuál es la persona, el hombre o la mujer, el joven, el niño, el adulto, el anciano, que tiene que tener las características de un conquistador? ¿Sí? Pongámonos a pensar si falta alguna de estas características. Tenemos que orar al Señor y buscarlas. Vamos a ver un ejemplo, siempre con ejemplo de la palabra del Señor. Vamos a ver la primera característica de un conquistador. Tiene que ser alerta, alerta. Un conquistador tiene que ser alerta. ¿Dónde lo podemos encontrar esto en la palabra de Dios? Muy bien, vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6 y capítulo 7. Hoy vamos a dar una enseñanza explicada, vivida. Lo vamos a llevar a nuestra vida. Después usted en su casa lea los capítulos, los versículos que le estamos nombrando, anótelo en un papel, léalo. Alerta. ¿Quién fue alerta? En el capítulo Jueces nos cuenta una historia donde había un hombre
estaba sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Por qué? Porque un pueblo enemigo, los madianitas, acechaban contra el pueblo de Israel y lo devastaban. Le robaban todas las cosechas y el pueblo estaba atemorizado porque se había olvidado de su Dios. Y Dios levanta a un joven que está trabajando en un lagar sacudiendo el trigo. Y se le presenta el ángel del Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Y él argumentó: ¿cómo? Si mis padres nos contaron que era el Dios poderoso, ¿dónde está nuestro Dios? Bueno, con estas tus fuerzas librarás a Israel. Pero él se preguntó: ¿cómo? Era un hombre alerta, a pesar de que había problema, había persecución, había hambre, había delincuencia, había robo, le robaban las cosechas, ellos se escondían, pero él estaba alerta para todo aquello que acechaban y por eso estaba en sus labores, alerta en todos los sentidos. Y nos muestra en el capítulo 6, capítulo 7 de Jueces, que era un hombre alerta en todo, en los pensamientos, también en las actitudes y también en los sueños, cuando Dios le hablaba, cuando Dios los confirmaba. No se olviden que después, cuando descendió en un campamento de los madianitas, dice que había dos hombres que estaban contando un sueño que tenían, y uno le dice al otro: veí en un sueño que bajaba una cebada de pan y arrasaba con todo el campamento. Y el otro le dice al compañero: esa es la espada de Gedeón. Así que, qué tremendo, ¿no? Estar alerta, preparado en todo sentido. Cuando Dios nos habla en la palabra, Dios nos habla en el sueño, Dios nos habla por una persona, Dios nos habla en la iglesia, por la predicación, porque la fe viene por el oír y el oír palabra, no se olvida. Entonces, alerta es Gedeón. Muy bien. Vamos al segundo punto. Limpio, una persona limpia. Segunda característica de un conquistador, tiene que ser limpio. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 37, capítulo 39, capítulo 40 y capítulo 41. Vemos la historia de un joven, José, un soñador. José era un soñador, pero era el más chico, era el número 11 de los hijos de Jacob. Jacob tenía 12 hijos, no se olviden, y José era el más joven de todos, que después venía Benjamín, le seguía. Pero en este caso José, a pesar de que era un soñador, los hermanos le tenían envidia, pero él cuidaba muy bien el trabajo de su padre, cuidaba sus ovejas, y era una persona limpia en todo sentido, en palabras, en hechos, en pensamiento y en su forma de vestir y en su forma de hablar. Vemos que después fue vendido por sus hermanos, después fue a la prisión, fue a la casa Potifar, después fue a la prisión otra vez porque era un esclavo, después tuvo un sueño el copero, el panadero, discernió el sueño del copero y después pasó a ser el segundo después de Faraón. Fue tentado en todo, pero era limpio en palabras, en hechos, en pensamientos. Eso es un buen conquistador, a pesar de todas las tentaciones que haya, todas las persecuciones, toda la obra, nunca obró mal, siempre fue limpio en todos los negocios, porque siempre caía en gracia. Y cuando somos limpios, en todo sentido, en palabras, en hechos y en pensamiento, Dios nos bendice y nos hace prosperar a nosotros y a los que están a nuestro alrededor. Tercer punto, honrado. Una persona conquistadora tiene que ser honrado. Vamos a ver quién fue honrado. Zaqueo, en el libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10, nos cuenta que era un cobrador de impuestos en el pueblo de Israel bajo el gobierno de los romanos. Este hombre era judío, pero saqueaba. Era una persona que le sacaba más, al cobrar impuestos le sacaba más todavía de lo que valía el impuesto, cobraba de más y se hacía muy rico, hasta que se encontró con Jesús y le dijo: Zaqueo, desciende porque hoy posaré en tu casa. Y vino la salvación. Entonces el Señor le enseñaba y Dios obró en su corazón y dijo: Señor, si he robado, si he defraudado, lo devuelvo el triple, quintuple. Qué honrado, eso es una persona honrada. Reconocer a través de Jesucristo los errores que hemos cometido, si hemos robado, si hemos defraudado, y devolverlo el doble. Eso es una persona honrada. Cuando tengamos algún trabajo, cuando tengamos aún en el colegio, ser honrado, no sacar ventaja en nada. Así que no se olviden, San Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a ver el cuarto punto. Ser valiente. Un conquistador tiene que ser valiente.
Vemos una palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 16 y capítulo 17, versículo 33, la historia de David, el pastor David, cómo él fue valiente. Era un joven pastor que pastoreaba las ovejas de su padre en el campo, solo, a veces en la noche, en la oscuridad, en el día, donde acechaba el lobo, el león, los osos. Y él no temía, a pesar de que era joven, no temía, no tenía miedo, era valiente. Por supuesto, le puede haber venido miedo, pero él era valiente, él enfrentaba el problema, enfrentaba la dificultad, enfrentaba los peligros. Esa es una persona valiente, que aunque venga lo que venga, permanece firme, confiado en la fuerza del Señor, que el Señor lo va a liberar. Hasta ahí vamos, alerta, limpio, honrado, valiente. Vamos a ir al quinto punto, leal. Leal. Un conquistador tiene que ser leal. No se olviden cuando Moisés mandó 12 espías, los 10 no fueron leales en todo lo que ellos habían experimentado. Perdieron la lealtad. Ahora, ¿quién era leal? Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 20, del versículo 1 al 22. Y también el capítulo 20, versículo 12 al 17, habla que Jonatán y David fueron leales en todo, aún hasta la mentira fueron leales. Pero la enseñanza que el Señor nos da, no hay que mentir. Pero si usted ve la historia, ahí en ese capítulo 16 de 1 Samuel, dice que le fue leal hasta la mentira. Eran muy unidos. Pero en nuestro Señor Jesucristo no hay que mentir, tenemos que ser leal. ¿Cuánto más teniendo a Cristo, ser leales? En el Antiguo Testamento no tenían a Cristo, Cristo no estaba. El Espíritu Santo descendía de vez en cuando sobre una persona en momentos ocasionales, en momentos decisivos. Pero qué tremendo lo que es, ¿no? Ser leal en todo. Si vienen esos pensamientos de mentir, no tenemos que mentir. Porque si a Cristo nos libertó, dice que verdaderamente somos libres. Entonces, el que miente no miente más, el que hurta no hurta más, el que roba no roba más. Tenemos que ser leales a nuestro Señor Jesucristo y a la persona que también está a nuestro lado, sea el cónyuge, sea amigo, sea familia. Tenemos que ser leal, pastores, iglesia, Cristo, tenemos que ser leal en todo. Tenemos que ser ejemplo como Jesucristo. También tenemos el punto 6. Alerta, limpio, honrado, valiente, leal. Punto 6 dice cortés. ¿Qué es cortés? ¿Qué es una persona cortés? Porque para ser un buen conquistador tenemos que ser cortés, amable, servidor. Tenemos que servir a pesar de la diferencia. No importa el color, no importa la raza, no importa la lengua, no importa el lugar o el estatus, no importa lo económico. Vemos quién fue la persona cortés. En el libro de San Lucas, capítulo 10, versículo 24, vemos el buen samaritano. Un buen conquistador tiene que ser como el buen samaritano, una persona cortés, dispuesta a servir, no importa las consecuencias. Dice que este hombre encontró a una persona tirada en el medio del camino, pasó un sacerdote, estaba apurado, lo dejó tirado, pasó una persona que estaba en alabanza, un levita, lo vio tirado y pasó de largo porque también estaba apurado con sus tareas, y pasó un samaritano. Judíos y samaritanos no se daban entre sí, pero este hombre usó de misericordia. Una persona cortés usa de la misericordia. No se olviden también los 2 espías que usaron la misericordia. Entonces, la característica de un conquistador tiene que ser cortés. Y vamos al punto 7. También un conquistador tiene que ser obediente. Obediente en todo. ¿Dónde está esa persona obediente? Vamos a ver en el libro de 1 Timoteo y 2 de Timoteo cómo ser un hijo obediente, cómo ser un líder obediente, cómo ser un obispo obediente, cómo ser un padre, un hijo, una madre obediente en todos los sentidos. Ser obediente en todo, en el colegio, en el trabajo, en las tareas que nos dan, en las responsabilidades, obediente en todo. También tenemos el punto 8 de un conquistador. Característica de un conquistador es espiritual. Una persona espiritual. ¿Qué es una persona espiritual? Lo vamos a ver en el 1 Samuel,
capítulo 1, versículo 3. Una persona espiritual es que está con los 5 sentidos preparados, libres, prestos, la vista, el olfato, el habla, el palpar y el oído. Estar espiritualmente en todo, cuerpo, alma y espíritu. Y estar espiritualmente alerta. Esto va también junto con todos los 7 puntos restantes. Es alerta, es limpio, es honrado, es valiente, es cortés y es obediente. Esa es una persona espiritual también, que está espiritualmente alerta a escuchar la voz de Dios. No se olviden que Samuel era pequeño, fue entregado en el templo y dice que a la noche escuchó 3 veces que Dios lo llamaba: Samuel, Samuel, Samuel. Estaba espiritualmente apto su oído a escuchar el llamado de Dios. Así que le damos gracias al Señor por esta enseñanza. Después vamos a estar haciendo otra parte que es la visión de un conquistador. Esa será la otra parte de evangelismo, taller de evangelismo avanzando a la conquista. Que el Señor lo bendiga ricamente. No se olviden, 8 características de un conquistador: alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente y espiritual. Lo repetimos: alerta, limpio, honrado, valiente, leal, cortés, obediente y espiritual. Que el Señor lo bendiga ricamente.